Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas o los pedazos de república que quedan en América Latina. Este programa se llama ¿En dónde estamos? Y estamos precisamente en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos en CX30, Radio Nacional, por internet, radionacional.com.uy. También tenés la aplicación La 30. Por aire, 11:30 AM. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Saludamos a Damián Enríquez, nuestro operador, digamos que el técnico de sonido que permite que todo esto salga al aire, tanto en sonido como en imagen, y por supuesto la edición corresponde a Mariana Peralta, edición para redes sociales, para nuestro streaming. ¿Cómo está el mundo, no? Contexto, vamos primero a un contexto mundial rápido para entender qué dimensión podemos ver adquieren los disparates, por ejemplo, de Carolina Cose, los disparates del abogado de Gustavo Leal, pero lo de Gustavo Leal, lo del abogado de Gustavo Leal, ya lo hemos tratado en el día de ayer, lo seguiremos tratando mañana, que tiene que ver con esa mega causa que investiga la fiscal, la doctora Gabriela Fossati. Lo cierto es que crecen tensiones entre Estados Unidos y China. Esto se publica en Telesur TV, por ejemplo. Corea del Norte, que sigue haciendo lanzamientos de misiles intimidatorios para con Japón. En medio de la tensión, bueno, de estos ensayos, China evidentemente se muestra muy ambigua. Podemos decir que, por otra parte, hay una guerra de microchips fundamental en la industria, tanto armamentística como la industria doméstica, como lo que hace a la industria informática, digital. Bueno, este mundo está complicadísimo. Flotas de guerra que se van armando en precisamente Europa. Es impresionante lo que está pasando en el mundo. Y en ese contexto tenemos entonces la situación doméstica, el conventillo de la política uruguaya que no se dedica a políticas reales, a políticas de Estado, a centralidades de Estado reales. Y esto se hace disparatado en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde nos encontramos con un departamento y una ciudad, particularmente la ciudad de Montevideo, muy deteriorada, sumamente deteriorada. Por donde la mires está deteriorada. El estado de las calles es realmente lamentable. Pavimentos partidos, rajados, arrugados, levantados, ya decoloradas, ¿no? Un montón de calles que no han tenido mantenimiento en estos últimos, y yo te diría 50 años por lo menos, pero hace 33 años que está el Frente Amplio gobernando Montevideo y nadie repara en ese tema, y digo nadie porque se sigue votando la misma fuerza política que nos sigue gobernando en Montevideo y nos sigue sometiendo a una ciudad carísima con costos europeos, considerada la ciudad una de las ciudades más caras del mundo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué es una ciudad tan cara? ¿Por qué una de las ciudades más caras del mundo si no nos brinda, digamos, el bienestar, la calidad de vida de una ciudad de primer mundo? Todo lo contrario. Estamos padeciendo la situación de una ciudad de tercer mundo o de cuarto mundo. El alumbrado público es malísimo, basta recorrer algún barrio montevideano, te decía el estado de las calles, el saneamiento. Evidentemente está todo muy mal en Montevideo. Sin embargo, la contribución inmobiliaria crece en un 25%. Cuando el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo, inclusive de bajar impuestos, de aliviar la carga tributaria que tiene el ciudadano uruguayo, y evidentemente pensando en el ciudadano de la clase media baja, de la clase trabajadora, del pequeño productor, del pequeño comerciante, del trabajador, del asalariado, de la gente común y corriente, la que se gana el pan, la comida día a día, que sale a trabajar todos los días. Los guapos de verdad. Si vos querés la inclusividad, las guapas de verdad. Pero ahí no está la inclusividad. En
Las políticas que desarrollan las izquierdas no se da la inclusividad en los hechos, se da en el parloteo, en el pour la galerie, en la retórica propagandística, en esa retórica propagandística sistemática que introduce un montón de mentiras y un montón de falacias para convencer, y evidentemente a unos cuantos, de que son el gobierno representativo de los intereses populares. Esa es la prédica de la izquierda acá, allá y acullá. Y es acá, allá y acullá, no solo a nivel territorial geográfico, sino a través del tiempo, a través de la historia. La izquierda, desde el marxismo-leninismo, montó la propaganda de ser las fuerzas políticas, Partido Comunista y aledaños, Partido Comunista y afines, de ser las fuerzas populares genuinamente representativas de la condición obrera, y sin embargo se dio todo lo contrario. La Unión Soviética fue el régimen más sanguinario que se haya podido concebir. Yo incluso creo que ni un escritor con una imaginación realmente aguda y perversa para mostrar la tragedia humana se le hubiera ocurrido un régimen tan sanguinario que mata 140 millones de compatriotas, el mismo régimen que se decía que venía a representar la clase obrera, proletaria, a sacarlos de la dictadura del capital, del sometimiento y de la esclavitud de la sociedad capitalista, patriarcal, burguesa, los sometió brutalmente a un régimen de vida sin libertades, digitada, planificada por un montón de burócratas, de popes del Partido Comunista encaramados en el poder político y económico y sustentando una estructura soviética militar, fuertemente tecnológica y militar, sometiendo a su población y sometiendo al mundo incluso a una tensión de guerra fría y a una tensión de guerra nuclear. Hoy volvemos a lo mismo, un ex KGB que somete al mundo en una tensión de inminente o de eventual o de probable guerra nuclear, alineado al Partido Comunista Chino, al Partido Comunista de Corea del Norte, al régimen socialista iraní, por supuesto un Estado teocrático, fundamentalista islámico. Miren qué gente, ¿no? Qué nenes en esa unión, en ese eje que le provoca tensión, desgaste económico, financiero, de productividad en materia de alimentos, alimentaria, energética, a los países democráticos, capitalistas, de mercados más o menos abiertos, de propiedad privada, es decir, la tradición occidental, que dicho sea de paso, tiene al mismo enemigo por dentro, lo tiene por dentro también, que larvariamente o de modo virósico ha introducido un montón de políticas públicas, políticas de Estado que provienen de una ideología marxista, pero desde el marxismo ya vestido como una revolución cultural, aceptando a Antonio Gramsci y sus planteos de ir hacia una revolución cultural, porque claro, si se da la revolución cultural marxista con las políticas de género, la sociedad de la diversidad sexual, la sociedad inclusiva, etcétera, la sociedad de la distribución de las riquezas, pero que a la cual nunca explican desde el punto de vista argumentativo, desde el punto de vista técnico-argumentativo, nunca te van a explicar cómo sería una sociedad con esas características si fuera hegemónica, si todo el mundo se construyera sobre la base de ese nuevo socialismo, o América Latina se construyera sobre la base de ese socialismo del siglo XXI que por ahora vamos viendo que va concluyendo en los modelos de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, el modelo argentino de los Kirchner, y que mucho tiene que ver con el robo sistemático, con gobiernos corruptos, porque no les importa lo jurídico, lo político está por encima de lo jurídico, como lo dijo José Mujica. José Mujica que precisamente gobernó desde lo político por encima de lo jurídico. Y lo mismo está haciendo Carolina Cose.
en esta disparatada Montevideo que viene muy mal, mal herida, y ahora la lastima más todavía, la castiga más con impuestos que son nada más y nada menos que las contribuciones inmobiliarias, que eso afecta año a año a todos los propietarios montevideanos en un 25% más del costo de ese impuesto domiciliario, de ese impuesto de contribución domiciliaria. Pero hay más impuestos que se van agregando y que son caros, como la patente de rodados para aquellos que tienen vehículos y especialmente para aquellos que necesitan tener esos vehículos. No es ya el vehículo, el auto, la camioneta como un lujo, sino como una herramienta de trabajo. La camionetita, la camioneta, el camioncito que tiene fulano, mengano, sultana, porque trabajan con ese camión, con esa camioneta, con ese auto, porque reparten, porque son distribuidores, por lo que sea. Y esa es la Montevideo que tenemos, con el arroyo Miguelete que está seco, con el arroyo Miguelete que burbujea porque hierve, ya son aguas hervidas, y siquiera vemos la preocupación de la Intendencia Municipal de Montevideo de aprovechar esta situación para limpiar el cauce del río del arroyo Miguelete, para limpiar ese cauce, para dragar, nada. Y no se queda ahí, digamos que la desvergüenza de desgobernarnos en Montevideo, porque hace años que los puentes que están en la zona del Prado, los puentes por encima del arroyo Miguelete, que son una réplica de los puentes del Sena de París, más chiquitos, evidentemente, una réplica en un modelo Art Deco sobre la base de barandas de granito, con madera torneada, repujada y con la estatuaria exactamente igual que la del Sena, están estropeados. La estatuaria rota, vandalizadas, varias de ellas, partido el granito de las barandas, barandas que se rompieron. Y ahora pusieron unas barandas de cante de color amarillo, de fierro, una sobre la otra atadas con alambre. Voy a sacar imágenes de todo eso para que vean que es así. Capaz que me escuchan y se apuran y arreglan. Pero voy a sacar imágenes y voy a ir narrando, incluso voy a hacer una investigación, por lo menos somera, de el estilo de esos puentes, ese estilo estrictamente a qué obedece, cuándo fueron construidos y por qué hace tantos años que estas intendencias frente amplistas no se dedicaron siquiera a cuidar ese patrimonio de la ciudad de Montevideo en la zona del Rosedal, cerca de la cancha, o yo qué sé, a mí no me llamarle estadio a las canchas del fútbol uruguayo, a la cancha del Parque Viera, de Montevideo Wanderers y cerca del Saroldi. En toda esa zona, preciosa zona residencial, típica, patrimonial de Montevideo, el parque arbolado, un parque con diseño, además, es un parque diseñado por un diseñador, un paisajista contratado por Bullenthal en su momento, y de eso no se habla. Escuchamos a una intendente que nos dice que ella está más dedicada a los temas culturales. Justo ella está dedicada a los temas culturales, además. Que hay sobradas pruebas que demuestran que no está calificada para tratar temas culturales o en todo caso tendría que culturizarse, tendría que educarse más para hablar de cultura realmente. Pero claro, para esta gente la cultura es la murga, y la murga ideológica o el carnaval ideológico militante marxista-leninista, que apenas uno imagina el carnaval, a mí me viene una imagen rápidamente, si vos querés, cinética, cromática, muy en rojo. Todo es muy rojo, todo es muy rojo. El carnaval, el carnaval, las carnestolendas, las fiestas donde se libera la carne, los instintos para ir a la cuaresma, el carnaval de Venecia, con las máscaras, tirar agua, los asaltos que se hacían acá, visitar las familias, enmascararse para que no te reconozcan. El pueblo mismo jugando, participando, siendo activo, ese es el carnaval. Estar activos en esas fiestas. Claro, en las clases más encumbradas hasta se darían fiestas y se dan fiestas orgiásticas. En las clases más inocentes, más populares, las fiestas callejeras, barriales, los pomos, las guirnaldas, los papelitos.
Y quizá aquellos viejos tablados, digo quizá porque creo que por lo general el carnaval y especialmente las murgas siempre fueron de un perfil de izquierda, excepcionando algunas. Pero lo cierto es que el carnaval se ha convertido en un lucro, en un negocio de más de un mes, como ir al estadio, como ir a un partido de fútbol o al teatro y pagar entrada. Es un negocio para que militantes de izquierda hagan negocio militando y adoctrinando a otros que parece que van a recibir la dosis doctrinaria ideológica para sentirse bien, como ir a misa. Y no estoy faltándole respeto a ninguna religión, sino que me refiero a la actitud de necesitar ese ritual, esa misa para sentirse mejor, y en este caso la misa comunista. Esa es la cultura, el Museo de la Cultura, la Intendencia de Montevideo que banca murgas, tablados, y que va bancando un montón de gente, ¿no? Bueno, como hizo ese recibimiento con el merchandising que desplegó el gasto de 1,5 millones de pesos para recibir a Ignacio Lula da Silva, recientemente electo presidente del Brasil, recibido por una intendente de una ciudad capital de uno de los países que integran el Mercosur, fuera de cualquier cometido real e institucional. Pero claro, la intendente dice que está dedicada a la cultura. En todo caso, tendría que esperar, si ganara el frente, que la propia fuerza política le asigne la función de ser ministra de Educación y Cultura, qué sé yo, o estudiar en la Facultad de Arte, de pronto. Pero si tiene que ser intendente, tendría que entender que ella se debe a una obligación, a una responsabilidad, primero ética, después política, y si vos querés, envolviéndolo todo eso, jurídico, institucional. Un cargo electivo, como en este caso para ser intendente de un departamento, un cargo electivo, como es el cargo de un senador, de un diputado, de un presidente de república, se debe después a la contracción de la función pública que le confiere como competencia exclusiva la Constitución de la República y las leyes concordantes que indican a qué se tiene que dedicar y para qué pidió el voto esa persona. ¿Para qué pidió el voto? ¿Para qué se postuló? ¿Para qué armó listas? ¿Para qué estructuró una campaña electoral con sus correspondientes gastos, pidiendo el voto para ese cargo electivo, en este caso, intendente de Montevideo? Y el intendente de Montevideo se tiene que dedicar a todos los asuntos vinculados a los cometidos esenciales de la Intendencia de Montevideo, a los cometidos que tienen los gobiernos departamentales: alumbrado público, alcantarillado, saneamiento, vialidad, cobro de patentes, multas, contribuciones inmobiliarias, organización del tránsito, pavimentación, estado de las calles. A eso se tiene que dedicar, limpieza, la recolección de la basura. A eso se dedica un intendente. No a recibir presidentes, a estar para la cultura y a subir la contribución inmobiliaria en el 25%. La Intendencia Municipal de Montevideo tiene un ingreso diario de 2 millones de dólares, de 2 millones de dólares. La contribución subió un 25%. La ciudad, dice acá un tuitero, es una mugre, ni los semáforos están coordinados, no hay obras que impacten en los montevideanos, a pesar de que Montevideo recauda 2 millones de dólares por día, pero no le alcanza. Vos sabés que se endeuda, está endeudada. 12.000 salarios por mes paga la Intendencia de Montevideo. ¿Para qué? Esos 12.000 asalariados de la Intendencia de Montevideo, ¿qué funciones cumplen? ¿Cuáles son las funciones que cumplen? ¿Con cuántas empresas contrata la Intendencia de Montevideo para que le tercericen servicios, como los de limpieza, como los de obra también? Sin embargo,
Claro, para gente que está, creo yo, muy desorientada respecto a todos estos temas, muy desorientada, todas las actitudes que lleva adelante Carolina Cose, que está en campaña electoral desde que asumió la intendencia, está en campaña electoral hacia la presidencia de la República, imagínate en manos de quién podemos caer. Lo mismo pasa con Orsi, que está en campaña electoral, el intendente de Canelones, que es la otra intendencia fuerte del país por la concentración, por la densidad poblacional, por la concentración de gente que tiene ese departamento y por la cantidad de ciudades importantes, balnearios. Bueno, están en campaña electoral. Y esta gente está muy desorientada, como le pasa, por ejemplo, al secretario general de Orsi, Francisco Legnani, quien se refirió al pago que autorizó el gobierno de Montevideo a Agarrate Catalina por actuar en Santa Lucía. Llega a decir el secretario general de Orsi, esto está publicado en Montevideo Portal, Cose está en campaña y nos parece bien que vaya a Canelones. Mirá vos, yo no sé si esta gente tiene, esto lo dijo en Radio Universal, yo no sé si tiene la capacidad esta gente de desdoblarse y en ese desdoblamiento tener una parte de ellos que sea la parte racional, que entienda esto de la responsabilidad ética, política, jurídico, institucional de un cargo electivo, como en este caso un intendente, para qué pidió el voto, para qué estructuró toda esa campaña electoral y asume entonces la gobernación de un departamento. ¿Para qué? Son 5 años que deben cumplir con un montón de tareas para las cuales fueron elegidos, no para estar en campaña electoral ya para un cargo mayor que es la presidencia de la República o de la Nación. Bueno, parece que Legnani no se da cuenta. El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, fue entrevistado en Punto de Encuentro de Radio Universal, donde afirmó que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, está en campaña, así nomás, descaradamente. O sea, no gobierna Montevideo, no se dedica a Montevideo, por eso está como está todo. Por eso está como está, pero sí se dedica a ver los números y decir, no, acá subimos la contribución, acá subimos la patente rodado y acá subimos el tarifado. Ahí sí, eso sí les preocupa enseguida. Y después, por supuesto, está muy atenta a cada signo que emite el gobierno, cada señal para salir a decir que el gobierno no tiene rumbo, que está desorientado, que ya se desgastó, etcétera, etcétera. Consignas, consignas, frases que jamás son argumentadas en detalle desde el punto de vista técnico, porque siquiera hay un periodista que la interpele o que le repregunte, exigiéndole que explique por qué da esas afirmaciones tan aparentemente laudatorias de que el gobierno es un gobierno sin rumbo económico, sin rumbo tributario. Justamente ella, además, que tiene un rumbo tributario muy definido, claro, para el bolsillo de la Intendencia. Y esto lo dijo tras ser consultado, me refiero a Legnani, esto lo dijo tras ser consultado por el gasto autorizado por la comuna capitalina de 170.000 pesos para un espectáculo de la murga Agarrate Catalina. Sí, Agarrate Catalina, le diría a todos los montevideanos, ¿no? Agárrense de las manos, como diría el Puma. Cose está en campaña, dice Legnani. Es una candidata cantada, como en la quiniela. Es una candidata cantada. Y nos parece bien que vaya a hacer campaña al departamento de Canelones. Esta gente es impresentable. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la ética republicana, a 2 años de las elecciones, todavía a 2 años, están hablando de este modo, están planteando las cosas desde este disparate, desde esta falta de respeto a la población, desde esta falta de lógica, porque están hablando desde los dineros públicos, están hablando desde los dineros de los contribuyentes, están hablando desde el rol que tienen de administrar los recursos monetarios, los recursos económicos públicos, y hablan como si fueran monarcas. Y está bien, la señora Cosa está en campaña,
Y está bien, y tiene que recorrer el país, porque no hay mejor cosa que recorrer el país si quiere ser presidente de todos los uruguayos y las uruguayas, dirá, en inclusivo, ideológico, lenguaje inclusivo ideológico. El apoyo institucional es una cosa, es válido, dice Leñani. Todo aquel que pretenda ser presidente de la República debe recorrer el país. Sí, pero no ahora, Leñani. Ahora tiene que gobernar Montevideo, que se dedique a Montevideo, que tiene 2 años para gobernar. Eso que lo haga los 3 meses antes de las elecciones, ¿no? El apoyo institucional es una cosa, es válido ahora que después la intendenta vaya a Santa Lucía en el marco de esa fiesta y haga campaña, porque tiene un vínculo con Raúl Estramil. Carolina estuvo hace una semana, Carolina, viste además, ¿no? Carolina estuvo hace una semana en una actividad de la lista 5005 y es muy posible que la respalden. Fíjense en qué lógica está esta gente. Fíjense en qué lógica están en la campaña electoral, en los acuerdos con uno y con otro y la lista tal que la va a respaldar y en ese marco, con el vínculo político que tienen con el presidente del club que organiza la fiesta, que vaya y visite la vista, me parece válido, dijo Leniani en relación al organizador del evento que es dirigente de la lista 5005, de Conventillo, comentario de Conventillo, de Cante, hablando así de un intendente de la capital del país, que habla con fulano y mengano y tiene buen vínculo con el que organiza la lista tanto y que fue el que organizó el evento, y me parece muy bien porque tiene que recorrer el país y quiere ser candidato a presidente. Intendente de Montevideo es, Leñani. Tiene que dedicarse a gobernar Montevideo, a recorrer Montevideo, a hablar con los ediles, a presentarse ante la Junta Departamental cuando le solicita informes, presentarse y dar los informes en detalle, y recorrer Montevideo, y recorrerlo con todos los ediles, y llamar a unos y a otros, los de la oposición y los oficialistas, y salir a recorrer Montevideo. No, son monarcas. Está apoltronada en su oficina, llena de llamados, seguramente por celulares, y uno y otro, y después viajando para acá y para allá. Además, como tiene un cargo internacional, ¿no? Es presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe contra la discriminación, la violencia y la xenofobia, apadrinada por la presidenta de la UNESCO. Evidentemente debe tener muchísimos vínculos también por ese lado, compartiendo ese cargo continental internacional con el de intendente de Montevideo, ya dedicada desde hace mucho tiempo, desde el inicio prácticamente, a la campaña electoral por la presidencia. Increíble, ¿no? Como diría aquel en aquel programa que a veces cita Conrado Rodríguez, Ripley, ¿no? Aunque usted no lo crea. Vamos a una pausa y luego recibimos al Guardián de la República para hablar de otro tema que también es impresionante, es increíble, los presupuestos de INEFOP, todos los presupuestos de INEFOP vinculados a las políticas de género. Y después nos quejamos de que hay problemas de riego, no hay agua, hay sequía, temas básicos, prioritarios del país. Se está ahora haciendo todo el esfuerzo desde la OCE para una fuente alternativa de agua, porque si llega a colapsar, y miren cómo estamos con el tema del agua, si Montevideo se queda sin agua, es la hecatombe total. Pero hablamos de millones y millones de dólares para políticas de género del INEFOP. Vamos a hablar de eso con el Guardián de la República. Quédate ahí.